doctor Laferrier es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas, Universidad Católica Argentina, profesor adjunto regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de la Universidad Católica Argentina, director de Investigación Jurídica Aplicada y la revista Prudencia de UDIS, director del Centro de Bioética, Persona y Familia. El doctor Laferrier va a hacer el abordaje ético-jurídico de la Ley 27.573 de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19. Muchas gracias, doctor Laferrier, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Un gusto realmente compartir esta jornada. Realmente me he aprendido muchísimo en lo que va de este tiempo, esta mañana, así que ya vengo a hablar un poco con cierto temor y con humildad de algunos aspectos jurídicos muy generales. Coincido con lo que ha planteado recién el doctor Belloso sobre la importancia del ANMAT. Y bueno, vamos a hablar entonces justamente de algunas cuestiones legales que están hoy implicadas y especialmente de la reciente ley que se aprobó en noviembre sobre este tema. Bueno, voy a tener 4 aspectos en mi presentación. El primero son cuestiones generales sobre legislación y vacunas. El segundo, específicamente, analizar la ley 27.573, que es de ahora de noviembre, sobre vacunas contra el COVID. El tercero va a ser algunas reflexiones sobre consentimiento y deber de información. Y el cuarto, un problema muy específico, pero que no quería dejar de mencionar, sobre algunos problemas éticos vinculados con el origen de algunas vacunas. Vamos a las cuestiones generales. Bueno, la ley 27.491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación se publica en el Boletín Oficial en enero de 2019. De esta manera reemplaza una vieja ley de vacunación, la 22.909, si no me equivoco, y regula todo lo que serían las políticas de vacunación, incluyendo el calendario nacional de vacunación y los supuestos en que las vacunas se tornan obligatorias. Vale aclarar, por supuesto, que al día de hoy no hay ninguna norma que incluya vacunas contra COVID-19 en el calendario nacional de vacunación y por lo tanto no estamos hablando en este momento bajo ninguna circunstancia de obligatoriedad en la Argentina de la vacuna ni de ninguna de estas vacunas. Esto es importante dejarlo claro de entrada porque quien escuche lo que voy a decir puede tener la sensación de que estoy hablando, esto se va a aplicar. No, por el momento esto no se aplica, pero es importante tenerlo presente como marco general regulatorio. Es una ley bastante nueva. Yo en los buscadores de internet habituales hice una pequeña compulsa y no encontré muchos juristas que estén comentando esta ley. Ha habido discusión con torno a la cuestión de la vacunación obligatoria y los padres, un fallo de la Corte. Es un aspecto muy acotado, pero que bueno, que permite algunos abordajes a este tema. El calendario nacional de vacunación entonces es definido por la autoridad de aplicación. La obligatoriedad de las vacunas incluidas en el calendario nacional lo va a delinear la misma autoridad de aplicación, es decir, es una ley que remite a la autoridad de aplicación. Esto es importante tenerlo presente porque es un poco el marco normativo que no necesitaríamos reformar la ley si se llegara a establecer alguna de estas vacunas como obligatoria. Tendría la autoridad de aplicación por esta ley, la 27.491, atribuciones para establecer esto. Se podrá requerir, y esto es muy importante, lo que en inglés llamamos como enforcement, o la manera de controlar el cumplimiento de esa obligatoriedad, que es requerir la vacunación en trámites vinculados con el inicio y el egreso del ciclo lectivo, con exámenes de salud en el sistema de riesgos de trabajo, con trámites varios como la DNI, pasaporte, licencias de conducir y con las asignaciones familiares. Estos son mecanismos digamos, coercitivos indirectos de comprobar la obligatoriedad. El artículo 14 llega al punto de autorizar medidas para cumplir con la vacunación, con las obligatorias, incluyendo la vacunación compulsiva. Es decir, el tema de la vacunación compulsiva está en el artículo 14. Por supuesto, vuelvo a aclarar, todo esto es un marco general, no lo estamos ahora aplicando efectivamente a el COVID, pero bueno, es importante entenderlo como contexto que nos rige hoy. Siguiendo con el análisis de esta norma, tiene normas sobre vigilancia, recién se habló del tema,
hay artículos en el 3, en el 18, en el 26, distintas, digamos, referencias a la importancia de la vigilancia de la seguridad, crea un registro nacional de población vacunada, habla de la responsabilidad de los padres sobre la vacunación de sus hijos y de la gratuidad de las vacunas como principio. Esto, vuelvo al índice. Primer aspecto, cuestiones generales. Vamos al segundo de la ley 27.573. Bueno, esta es una ley nueva que autoriza, tiene varias disposiciones y que está llamada a promover, a declarar, digamos, declara de interés las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida frente al COVID-19, y es una ley que tiene como contenido central la autorización al Ministerio de Salud para negociar los contratos con los desarrolladores de vacunas, digamos, con toda la industria de las vacunas. Y esto le permite, esta ley que salió, que se publicó en principios de noviembre, le permite al Ministerio de Salud prórroga de jurisdicción. El artículo 2 faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, a incluir en los contratos que celebre cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero. Segundo, le autoriza a renunciar a oponer la inmunidad soberana, es decir, que el país diga, bueno, yo no puedo ser embargado, lo que fuere, se renuncia a esa autoridad ante los supuestos de incumplimiento, artículos 2 y 3, con una serie de excepciones que están en el artículo 3, digamos. Esta es la muy importante. Se establecen condiciones, se autoriza al Ministerio a pactar en los contratos condiciones que limiten la responsabilidad civil de los desarrolladores de vacunas frente a potenciales daños sufridos por las personas que participen en investigaciones con seres humanos, salvo casos de maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia. Es decir, esta es una de las cláusulas centrales, le da inmunidad patrimonial. Este tema realmente es uno de los ejes centrales de discusión. Recién el doctor Belloso explicaba los componentes económicos que están jugando detrás de la promoción de algunos, de todos los desarrollos. Y en el proyecto de ley se afirma, bueno, este tema es como que el Estado sale a hacerse parte del riesgo que significa esto y también de los riesgos que pueda tener en daños a las personas. Vale señalar que la ley 27.573 no establece un mecanismo alternativo a este mecanismo de inmunidad que tienen los desarrolladores de vacunas. Es decir, concedemos inmunidad, pero no decimos frente a esos eventos adversos, situaciones que pudieran surgir, ¿cómo se va a responder? Hay que decir que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, existe un programa específico de compensación económica que se tramita ante un tribunal que es una mezcla de tribunal judicial con tribunal administrativo, que se tramita específicamente por cualquier persona que, habiéndose dado una vacuna, alega que se le produjo algunos de los efectos adversos propios de la vacunación. Es un mecanismo para dar respuestas masivas a posibles reclamos, pero se organiza estatalmente esa respuesta. Aquí no lo encontramos, o sea, en la legislación que se sancionó solo se concedió inmunidad, pero no se previó la otra parte, que a mí me parece que hubiera sido muy importante que se conceda. Entiendo que las negociaciones son muy complejas, que existen estas cláusulas en este momento como problemas de soberanía nacional, pero me parece que en este punto debería haberse hecho una previsión que contemple estas situaciones. También se contemplan cláusulas de confidencialidad de la información, el artículo 4, que se podrán pactar nuevamente, faculta al Ejecutivo a incluir cláusulas de acuerdo de confidencialidad. Esto obviamente también habrá que ver sus alcances, vinculado con este tema del deber de información, ya me voy a referir, y también una cláusula medio genérica, que en el artículo 5, que es otras cláusulas conformes al mercado de las vacunas, digamos, al mercado internacional de vacunas. Después,
Otras disposiciones: exime de pagos de derecho de importación e impuestos a las vacunas. Y acá vienen dos cosas vinculadas a lo que exponía recién el doctor Belloso. Por un lado, regula el procedimiento que se le tiene que dar en 30 días, tiene que pronunciarse. Fíjense, el artículo 8 va a decir, en el adquirente de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID, debe presentarlas a la Administración Nacional de Medicamentos a los efectos de la intervención de su competencia y deben ser autorizadas por el Ministerio, quienes deberán expedirse en un plazo máximo de 30 días previo a su uso por la población objetivo. A mí me parece que esto es una limitación muy importante sobre digamos, la seriedad, y me parece importantísimo que existe una razonabilidad que garantice que todas las intervenciones de la ANMAT fortalezcan su prestigio, porque está en juego algo muy importante, que es que esta agencia tan valiosa para nuestro país siga conservando esa autoridad que hoy indudablemente tiene. También se autoriza que se hagan aprobaciones de emergencia de las vacunas, dice, por parte de los organismos competentes. Hay una cierta ambigüedad en la redacción, no queda claro a qué organismos competentes se refiere. Lógicamente, todos interpretamos que se trata de ANMAT. No hay todavía, hasta donde yo vi, una regulación un decreto que regule este artículo específico. Sí hemos visto recién la mención a cuáles serían esas aprobaciones de emergencia. Bueno, este es un tema a seguir con cuidado. Bueno, los contratos que se firmen habrá que remitirlos a la Auditoría General y a las autoridades de las comisiones de salud del Congreso. La norma va a tener vigencia mientras dure la emergencia y rige desde el día de su publicación. Bueno, este es un pantallazo de la ley que ciertamente viene a dar un marco jurídico específico a los desarrollos de estas vacunas en el contexto de la pandemia, de la emergencia sanitaria. Han logrado entonces una serie de inmunidades y de, digamos, condiciones muy ventajosas. La pregunta es también conocer cómo son esos. Creo que hay un deber de transparencia también en cómo son los costos y los beneficios, y saber, bueno, si realmente se justificaba, y por supuesto prever especialmente que nada de estas aceleraciones, como se decía muy bien recién, puedan minar la confianza que es tan decisiva, que es tan importante en esta materia, y que, vuelvo a decir, me parece que es el valor a fortalecer. Bueno, yendo al tema del consentimiento, claramente vamos a distinguir los consentimientos en materia de si una persona que se suma a un proyecto de investigación en el marco de estos desarrollos de vacunas tiene una serie de controles muy estrictos, los comités de ética que supervisan, la autoridad de aplicación, las normas específicas sobre el deber de consentimiento, toda la información, la obligación de contratar un seguro y de garantía de atención, son todos resguardos que existen en la normativa, específicamente la 1480 del 2011, que también se aplicaría, que van a permitir este tipo de resguardos a las personas que participen de los proyectos de investigación vinculados a esto, en la medida que ya está pasando, sujetos que están participando de los proyectos de investigación. Pasando a la fase de administración ya clínica, masiva, la cuestión del consentimiento, claro, es uno de los supuestos, la existencia de o mejor dicho, las causales de salud pública, es uno de los supuestos que contempla la ley de derechos del paciente como situación que podría exceptuar del deber de requerir consentimiento. Es decir, siempre se necesita el consentimiento, salvo cuando hay una emergencia pública. Entonces, podría ser este uno de los casos en que se puede llegar a plantear el supuesto de no exigir consentimiento, como ya vemos en la ley 27491, en los casos de vacunación compulsiva. Bueno, esto, a mi entender, plantea una serie de temas bioéticos. Creo que es importante, es decisivo el deber de información. Es decir, que el hecho de que se prescinda en la compulsividad, llegado el caso, imaginando el supuesto de que se prescinda del consentimiento y que se llegue a ser compulsivo, a mí me parece decisivo que de todos modos exista el cumplimiento de las normas sobre el deber de información, que está en el artículo 18, inciso F e inciso M, que refieren a la autoridad de aplicación, en el 24 y en el 28 de la ley de vacunas, la 27491, la del 2019,
Y esto me parece importante. También el deber de información con información clara sobre si existen o no alternativas, sobre la seguridad y eficacia, la calidad, seguridad y eficacia, como recién se explicaba muy bien. Bien, el último punto para terminar, un aspecto muy específico, que controversial, que tiene que ver con un problema ético para personas que, especialmente en el caso, esto tiene algún origen específicamente, por ejemplo, en el caso de la fe católica, vinculado con el origen ilícito de algunas vacunas, que en su desarrollo tienen que interaccionar con cultivos celulares que están derivados de fetos abortados. Esto viene de muy lejos, 1972, 1985, son unas líneas celulares muy específicas que se han utilizado para muchísimos desarrollos, pero que existe un problema ético, una especie de objeción de conciencia, podríamos decir, de personas que consideran, entre las que me incluyo, que podría llegar a haber una forma de cooperación con el material, con una conducta reprobable para la propia conciencia. Esto no es que la vacuna tenga aspectos, células fetales y todas esas cosas que se dicen, no, esto es muy específico, es solo para esto, no es una objeción a la vacuna en sí, esto lo quiero dejar muy claro, es algo muy específico. Y acá quisiera aclarar entonces que fue una cuestión de cooperación material, no formal. Formal sería si yo comparto la finalidad del que hizo en aquel momento el aborto y después derivó las células, sino que es una cooperación material, ¿no? Cooperación, por cierto, muy remota, porque realmente han pasado muchísimos años, es muy baja la forma de cooperación, es muy débil. Y ante esto, vale decir que se contempla para las personas, en este caso específicamente, desde el punto de vista de la bioética católica, voy a referirme, como respuesta temporaria, que es válido aceptar estas vacunas, sería válido aceptar estas vacunas, en la medida en que no haya otra alternativa, existe una urgencia, una razón proporcionada que lleve a tomar esta medida, se exprese un desacuerdo en razón de este origen ilícito y se llame a buscar alternativas éticas. ¿Esto por qué lo traigo a colación? Para poner en su justo punto esta observación final, para decir, las personas que podrían tener este tipo de objeciones no estarían completamente en contra, podrían excepcionalmente aceptarlo como algo temporario, siempre y cuando también se inste, y esto sería el llamado que yo hago, a que siempre se busquen alternativas éticas, que se reconozca que también para construir esta confianza existe este problema que probablemente afecte a un sector muy pequeño en la población, pero que puede generar algunos conflictos éticos importantes y que entonces buscar alternativas. De hecho, hay vacunas que no recurren a eso, son pocas las que recurren a esas líneas celulares, hay muchísimas otras que no lo hacen, y entonces que existan esas alternativas. De hecho, por ejemplo, en el caso de Argentina, entre las distintas variantes que se están mencionando, hay algunas que tienen este problema y otras que no, lo cual dejaría abierto y no plantearía un problema. Esto, por supuesto, vale de nuevo aclararlo, sin que implique ningún tipo de posición antivacuna, simplemente es una cuestión que en el caso de la Iglesia Católica se ha trabajado mucho, existe dos pronunciamientos de la Academia para la Vida, existe la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 2008 y recientemente también de la Academia de la Vida, donde enfatiza estos criterios para las personas que pudieran tener esta objeción. Bueno, con esto más o menos he hecho un panorama. Obviamente cada una de estas cuestiones requeriría mucho más desarrollo, pero creo que les he ofrecido, y vuelvo a agradecer, creo que he intentado ofrecer un panorama breve, sintético, de los aspectos legales y específicamente este último problema bioético vinculados con las vacunas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, muy amable. Ahora salía un poquito la voz. ¿Qué? Que ahora salía un poquito la voz de él. Bueno. Primera pieza por escalera, a 3 cuadras. Alejandro. Está muteado, Alejandro. Disculpen.
Le agradecía al doctor Laferrier por su presentación.